Hola amigos, en esta ocasión, para entender lo que es la importancia de colaborar en donar un Sefer Torah o unas letras del Sefer Torah o una perashá del Sefer Torah, les quiero contar un suceso que ocurrió en la ciudad de Cleveland, en Estados Unidos. Un Shabbat por la mañana, una persona de aproximadamente unos 40 años bajó de su auto junto a una sinagoga, se acercó a la ventana del templo y desde ahí empezó a observar hacia el interior. A la gente que estaba dentro de la sinagoga rezando no les llamó mucho la atención, porque eso ocurría muy frecuentemente, ya que en ese lugar vivían muchos judíos seculares e incluso muchos gentiles curiosos que siempre pasaban por la ventana y se asomaban y miraban. Pero este hombre que observaba desde afuera, volvió a presentarse el siguiente Shabbat, y así lo hacía cada sábado y sábado. Sin embargo, lo más raro es que esa persona esperaba a terminar la lectura de la Torá, y cuando alzaban el Sefer Torá, el hombre desaparecía. Y así eso pasaba cada Shabbat. Luego de varias semanas, uno de los que allí rezaban salió a la calle y le preguntó al hombre: ¿usted es judío? Y le dijo: este es un templo ortodoxo, por lo tanto le pido que no venga usted con su coche y lo estacione aquí en la puerta. Hoy es Shabbat, por lo tanto le pido que no venga con su coche. Esta persona entonces le respondió que si ese era el problema, no había ningún problema. Entonces el Shabbat siguiente vendría sin su coche, vendría caminando. Y así fue cuando el siguiente Shabbat vino caminando desde su casa unos cuantos kilómetros de distancia para nuevamente observar desde la ventana. Pero esta vez lo invitaron a pasar a la sinagoga, el hombre era judío, para que pueda escuchar desde adentro el Sefer Torah en lugar de estar parado en la ventana. Al siguiente Shabbat, esta persona ya tomó un sidur en su mano, y así de a poco fue haciéndose partícipe de la sinagoga. Y esto es solo el comienzo. Esa persona, quien era una persona secular, que nunca había estudiado en una escuela judía ni siquiera, se convirtió en un verdadero Baal Teshuvah y cambió su vida por completo. En una ocasión, alguien de la sinagoga se le acercó y le preguntó: ¿cómo fue que usted se acercó a la Torá? Y él le contó: te voy a contar mi historia, respondió. Yo nací en una familia secular por completo. Lo único que había de religión, lo que yo conocía de religión, era a mi abuela, quien era una mujer sadek, que era una mujer íntegra. Tenía mucho recato. Estudié en una escuela que no era judía. Vivía una vida típica americana. La empresa donde yo trabajo cada año organiza viajes a diferentes lugares en el mundo por una semana para los empleados. Y en una oportunidad organizaron un viaje a Israel. Entonces fui a un viaje para los empleados, nos hospedamos en un hotel en Jerusalén. Cada día nos llevaban a conocer diferentes lugares, pero resulta que llegó el sábado y nos llevaron a conocer una sinagoga en el barrio de Rehavia. Al ingresar, me di cuenta que mi ropa no era la ropa apropiada, adecuada. Estaba yo en short. Entonces, por lo que preferí subir al lugar y observar del lugar desde la galería de las mujeres. En ese momento se encontraba vacía. Cuando terminó la lectura de la Torá y alzaron el Sefer Torá, ocurrió algo que yo no tengo una manera lógica de explicarlo. Mientras yo observaba los rollos del Sefer Torá, de repente escuché una voz que me hablaba en el oído y me decía: qué tzadik que eres y cuánto yo te quiero. Era una voz interna que me llegó de repente, pero yo la escuché. No puedo explicar. La sensación de cariño que recibí yo en ese momento fue una cosa indescriptible. Nunca yo había sentido nada parecido, nada igual. Bueno, el viaje terminó, regresamos a Cleveland, yo continué mi vida normal. Sin embargo, dentro de mí entendía que yo debía volver a una sinagoga para ver si podía volver a sentir esa sensación indescriptible. Entonces fue cuando me presenté en esta sinagoga para observar desde la ventana, y ahí es donde tú me viste que yo venía cada sábado observando. Al principio desde afuera y ya después, como tú sabes, desde adentro, y el final de la película ya lo conoces. Pero la persona
que le preguntó cómo fue que hizo Teshuvá. Esta historia no terminaba de convencerlo, ya que no podía ser que solo por el hecho de observar cómo alzaban o cómo levantaban un Sefer Torah, esta persona había hecho un cambio en su vida. Por lo que esta persona decidió averiguar acerca de ese Sefer Torah, que supuestamente le había hablado al oído a él. Entonces pidió la dirección, pidió el teléfono, consiguió y llamó a ese templo, a esa sinagoga en Rehavia, Jerusalén. Averiguó el nombre del rabino que de aquella sinagoga, se llamaba Rav Sher, y se comunicó con él. Entonces le preguntó, mire Rav Sher, quizás usted me pueda ayudar y decirme cuál fue el Sefer Torah que leyeron y sacaron en tal Shabbat donde estuvo ese grupo de gente que habían venido a visitar los de Cleveland. El rabino le contó que ese Shabbat se había leído con un Sefer Torah muy especial y continuó su relato. Mira, te voy a contar, cuando yo comencé a ejercer como rabino, lo había hecho en Cleveland. La sinagoga necesitaba con urgencia un Sefer Torah, ya que los sefarín que estaban ahí eran todos pesulim, no eran aptos para la lectura. Pero hace 40 años, un nuevo Sefer Torah costaba $6,000 y eso era mucho dinero para aquella época. Entonces le pregunté a los gabaim, a los encargados de la sinagoga, ¿cómo podíamos hacer para juntar esa suma de dinero? Uno de ellos me dijo que en nuestra ciudad vive una anciana muy sadeque, que aún viste como la gente de los stetels, como los pueblitos de Europa, y que todos los días va de tienda en tienda, de negocio en negocio, juntándose de acá. Yo pienso que ella tiene bastante dinero, y yo pienso que estará de acuerdo con aportar para comprar un nuevo Sefer Torah para la sinagoga. Entonces, está contando el rabino Sher, fui a ver a esa anciana a su casa, le conté que la sinagoga necesita un Sefer Torah, pero que costaba muy caro. Entonces la anciana me dijo que estaba de acuerdo en donar esos $6,000, pero solo con una condición, me dijo. Hace unos días me nació un nieto prematuro, un nieto que está en un estado muy grave, por lo que necesito que recen por él. Y le pido que yo voy a donar ese Sefer Torah, pero el primer Misheberach, el primer rezo, la primera verajá que se haga, que es con este nuevo Sefer Torah, que pidan por mi nieto para que se cure y viva. Yo estuve de acuerdo, dijo el rabino, y el primer Mishiberach se lo dedicamos a ese bebé y rezamos mucho, mucho por su curación. Pasaron unos meses y gracias a Dios ese bebé se curó. Luego de varios años, cuando yo me mudé a Israel, contó el rabino, ese mismo Sefer Torah me lo traje conmigo y ese es el Sefer Torah que leímos ese Shabbat que usted me está preguntando. Ese niño que había nacido prematuro era él, 40 años más tarde, que se volvió a encontrar con el mismo Sefer Torah que había donado su abuela, la Sadeket. Y fue el mismo Sefer Torah que le había hablado al oído aquel Shabbat y que le dijo, que Sadik, cuánto yo te quiero. Los caminos de Hashem son perfectos. Akadosh Baruj Hu va moviendo todos los hilos del mundo de una manera increíble. A veces nosotros no entendemos lo que es donar para un Sefer Torah. El Sefer Torah nos habla, el Sefer Torah nos ama, el Sefer Torah nos quiere y tiene como una neshama que nos acerca, y eso es la importancia de participar en donar un Sefer Torah. Soy Eli Zuli y nos vemos en el próximo capítulo.